A pocas horas del estreno de la nueva obra que este año va a ser eje principal del Festival Templario de Jerez de los Caballeros, en el nombre de Jerez, nos hemos trasladado al escenario natural del Parque de Popagallina, un escenario fantástico para poner en valor ese pasado en la historia de Jerez de los Caballeros. Pablo, bueno, ya estáis aquí en el sitio, faltan pocas horas, sí. Me imagino que con mucha tarea, con muchos cambios lógicamente y con la expectación que se ha creado en torno a esta nueva representación, conocer un poco para que la gente se vaya situando cuál es la historia que se va a contar, cómo estáis trabajando en estos últimos días. Estamos en capilla, como se suele decir. Tenemos esta noche ya de hoy miércoles un pase general ya con micros, con vestuario, con todo prácticamente. Algunos pequeños detalles todavía faltan para mañana, que no es el estreno oficial, pero tenemos un pase mañana ya con público. Entonces, bueno, pues la historia que se cuenta es al fin y al cabo la historia de Jerez, cómo suceden los hechos que determinan la expulsión de los templarios de Jerez, principalmente basándonos en una leyenda, en la leyenda de los espectros, por así decir, de la leyenda de los caballeros templarios, que en las noches de luna llena todavía se oye el relinchar de sus caballos y las voces suyas llamando a sus cabalgaduras. A partir de esa historia, de esa leyenda, pues Miguel Murillo ha construido un texto donde va narrando poco a poco por qué se llega a esa situación. Evidentemente el eje principal es la guerra, ¿no? Los intereses que desatan las guerras, que está muy ligado con los intereses actuales, que está muy ligado con la vida misma, ¿no? Como una sociedad próspera, una sociedad que vivía cómodamente y con progreso, pues de la noche a la mañana se ve envuelto por los intereses económicos, por los intereses políticos, pues se ve envuelta en una guerra y en una expulsión que determina pues un poco el ocaso y el desmoronamiento de la Orden del Temple, ¿no? Hay personajes diferentes, lógicamente. Decíamos, hablando contigo previamente, que la gente va a estar quizás tratando de identificar a esos nuevos personajes, sí, en los que están protagonizados al final por actores que hemos visto en otros papeles y que ya han sido durante mucho tiempo, sí, también asociados con esos papeles, sí, ¿no? Hay personajes que no cambian en todas las obras que hemos hecho. El maestre de la Orden del Temple aparece, ¿no? En los últimos años está siendo Emilio Hernández el que desarrolla ese papel, como te decía esta mañana, porque yo creo que con la planta que tiene, lo guapo que es, lo grandote que es, la voz que tiene, pues es difícil encontrar un maestre mejor que Emilio Hernández para ese papel. Pero sí es verdad que el obispo también es otro personaje que aparece, el obispo de Badajoz, que también tuvo su influencia en toda esta historia, aparece, pero esta vez aparecen también personajes nuevos. Hemos estado como manteniendo un pequeño error en los últimos años, porque verdaderamente la expulsión de los templarios de Jerez no se produce con Alfonso XI, se produce con Fernando IV, que es su padre. Alfonso XI, cuando se produce esa expulsión, tiene 2 años, por lo tanto no tiene poder para poder expulsarlos, ¿no? Entonces aparece Fernando IV y aparece su madre, que es María de Molina. María de Molina, que es un personaje protagonista, que fue una dama que se desenvolvió en el siglo XIV, se desenvolvió en un mundo de hombres y con unos resultados bastante fructíferos. Le llamaban la reina sabia porque fue regente de su marido. Cuando murió su marido, recibió ella el trono, su hijo era menor de edad, por lo tanto era la regenta del reino, y su nieto también era menor de edad cuando accede al trono, por lo tanto ella llevaba la regencia del reino. Entonces fue una mujer que sabía moverse muy bien en esos mundos de diplomacia, de intereses, de políticos, y la verdad es que yo creo que va a ser un papel que va a sorprender bastante en esta edición. Después lo demás, pues pueblo, templarios, un traidor, como te decían esta mañana, siempre hay un traidor en esta obra que lo hace muy bien. Yo creo que es uno de los personajes clave de este texto, ¿no? El que lleva a cabo la traición para traición a sus hermanos. Es destripar un poco la historia, pero traiciona a sus hermanos y da la clave de cómo entrar en la Torre Sangrienta para poder eliminar a los templarios que estaban resistiendo en ella.
Bueno, iremos conociendo todo eso, nos queríamos adelantar un poco a lo que va a ser el estreno para que la gente le fuera sonando. Vamos a hablar con alguno de esos protagonistas y también con parte de las personas que detrás de lo que son los personajes que salen a escena se encargan también de todos los cambios que vamos a ver sobre este escenario del Parque del Popagallina. Manolo Cornelio, como le conocemos, lleva muchísimo tiempo embarcado en este proyecto, igual que en muchos otros que tienen que ver con la puesta en escena, con el espectáculo y con todo lo que es parte de la cultura aquí en Jerez de los Caballeros. Manolo, este año más tarea todavía porque hay un montón de cambios, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues este año es una nueva aventura, un nuevo proyecto y claro, es todo es empezar desde cero, crear equipo realmente, porque la gente ya venía de saber lo que tenía que hacer y ahora hay que cambiar todo, ¿no? Exactamente, ahora hay que aprender para aprender. Efectivamente, ahora hay que aprender, hay que desconectar de la otra obra y ponerse al día con esta. Entonces, pues son cambios nuevos que, bueno, pues se están afrontando de una manera muy divertida porque son elementos nuevos a mover, ¿sabes? Bueno, cuéntanos alguna cosilla. Sabemos que va a haber caballos. Lógicamente habrá cambios de escenas que habitualmente, además de los personajes, parte del vestuario, nos han dicho también que se renueva. ¿Qué cosas más nos puedes contar? Sí, bueno, hay un poco de trabajo más a la luz del equipo, o sea, prácticamente el equipo va a participar en escenas que va a ser visible los movimientos, muchos de los movimientos pues van a ser visibles. O sea, no vais a ser tanto equipo negro. No, claro, porque hay momentos en los que se requiere que no haya tanto oscuro, ¿sabes? Entonces vamos a salir un poco ahí como a media luz para estar en escena. Y lo que has comentado antes, el tema del vestuario, el tema de escenografía que se ha cambiado bastante y la parte colorista, la iluminación, pero la parte colorista tanto en vestuario como en parte de atrezo, en elementos que se van a sacar a escena, que van a llamar la atención mucho porque, hombre, son cositas curiosas y queda muy, muy bonito cuando ves la composición general de la escena ya puesta en marcha. Bueno, decíamos esta mañana hablando en radio que claro, la gente va a tener que cambiar el chip después de todos estos años acostumbrados a ver bueno, pues esos personajes que además asociamos con vosotros y algunos de esos detalles pues que no se pierda nada y que esté pendiente de todas esas novedades, ¿no? Es lo que vamos a decir. Sí, o sea, los espectadores cuando vengan a ver la función tienen que saber una cosa, que van a ver algo nuevo, ¿vale? No pueden ni comparar ni seguir un camino trazado por el Último Templario de Jerez. Lo que es la obra del Último Templario de Jerez tiene un peso textual y un peso escénico muy importante, ¿vale? Esta también lo tiene, pero esto va a ser más teatro en plan cine, porque se aprovecha mucho el elemento de espacio natural, ¿vale? Es lo que más se va a aprovechar en esta nueva obra. Bueno, pues estaremos pendientes de todos esos detalles, pero vamos a conocer a algunos de los protagonistas que lo van a ser aquí sobre el escenario también de esta nueva obra. Nos decía el director de En el nombre de Jerez que obviamente hay personas que vienen participando en el elenco de actores de la Asociación Jerez a Escena como parte de la representación teatral que ha sido el Último Templario de Jerez, asociados a unos personajes, metidos en la piel de esos personajes, y la mayoría de ellos cambian, pero hay algún personaje que no cambian y nos decía, claro, hay un personaje que obviamente a quien buscamos para hacer de maestre, pues a quien viene haciendo de maestre ya en años anteriores, tu personaje no va a cambiar, ¿no? Bueno, cambia lógicamente. El personaje no cambia, pero sí la actitud de ese personaje es diferente. Yo creo que es otro maestre diferente. Eso lo van a ver los espectadores cuando vengan a verlo. Un maestre que lucha mucho por la verdad, es fiel a sus compañeros, a sus hermanos. Y creo que es un maestre diferente al de los otros años del Último Templario, más envejecido, porque en el Último Templario hasta me moría, como vosotros sabéis, y este año es otro tipo de maestre. ¿Te ha costado meterte en la piel de ese personaje renovado? Sí, es un texto un poco diferente y sí que me ha costado. Además, compaginar el teatro con el trabajo es muy complicado. Y cuando estaba estudiando el nuevo texto estaba pensando en otras cosas que no me hacía concentrarme para memorizar el texto. Entonces sí que este año sí me ha costado.
Bueno, ya me imagino que con ganas de ver la respuesta del público, con ilusión también por presentar algo nuevo, ¿no? Sí, claro, con muchísima ilusión y con ganas de que se vea pues el patio de butacas lleno. Y claro, nosotros venimos aquí por un premio. El premio va a ser el aplauso de los espectadores. Bueno, lo decíamos, fruto de ese trabajo y de esa dedicación de toda esta gente que está aquí, que ya sois como una gran familia, gente que se ha ido incorporando también, además se hacía ese llamamiento a la participación, que se puede seguir sumando en ediciones posteriores, pero quizás el reconocimiento a esa tarea, a ese compaginar las tareas habituales vuestras, los trabajos, los quehaceres, la familia, con esta dedicación, digamos, altruista, y como aficionados al teatro el premio es ese, ¿no? Que la gente venga a veros, a disfrutar con esta nueva obra, ¿no? Que van a disfrutar, por supuesto, de la obra, porque como bien ha dicho Cornelio, nuestro compañero Cornelio, pues va a ser como si estuvieran viendo una película de cine. Entonces yo creo que merece la pena y bueno, la respuesta ya se está viendo, que no hay entrada ya anticipada, o sea que la gente va a responder bien. Bueno, pues os deseamos todo eso que se os desea a los actores, lo deseábamos esta mañana también en radio, y que lo disfrutéis también, sabemos que sí, que lo vais a dar todo y que eso llegará seguro al público, sí. Y deseando ya veros sobre este escenario. A ustedes les invitamos a que no se pierdan ningún detalle de lo que les vamos a ir contando también sobre esta 20 edición del Festival Templario de Jerez de los Caballeros. ¡Hay que cerrar la puerta de la torre! ¡A prisa! ¡Hay que cerrar esa puerta! ¡Resistid en la sardana! ¡Resistid sus embestidas! ¡No encontré! ¡Tenemos que encontrar en la parte de la torre! ¡Si no les permitimos entrar, hermanos, habremos vencido! ¡Vuelven las flechas!